días, buenas tardes. Hoy vamos a explicar el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características. En primer lugar, hay que hablar de ese proceso de elaboración de la Constitución y partimos desde la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 y su sustitución en la jefatura de Estado por Juan Carlos I, monarca último del franquismo y primer monarca de la democracia. El ascenso a la jefatura de Estado propició la dimisión de Arias Navarro en julio de 1976, que fue posteriormente sustituido por el último presidente del franquismo. Tenemos en la imagen a la derecha, a la izquierda tenemos a Juan Carlos I, jefe de Estado, y Arias Navarro, jefe de gobierno. Como hemos dicho, el último del franquismo, el primero de la democracia, que se llamó Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue elegido por Juan Carlos como presidente de gobierno. Adolfo Suárez había sido procurador en Cortes, secretario general, director general de Radio y Televisión Española y gobernador civil de la provincia de Segovia durante el franquismo. Y Adolfo Suárez protagonizó la andadura entre la dictadura y la democracia. En primer lugar, consiguió sustituir las leyes fundamentales del franquismo gracias a la ley para la reforma política que se votó en el Congreso, en las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y fue votada en referéndum por los españoles, fue ratificada por los españoles en diciembre de 1976. Esto supuso el inicio del final de la época franquista, la disolución de las Cortes franquistas y la legalización de los partidos políticos en España. Especial hincapié el Partido Comunista Español, cuyo secretario general era Santiago Carrillo, que fue legalizado en el denominado Sábado Santo Rojo el 9 de abril del 76. Esto supuso la convocatoria de las primeras elecciones democráticas para junio de 1977. En estas elecciones se establecieron las Cortes Constituyentes, que crearon una comisión de asuntos constitucionales del Congreso, los denominados 7 padres de la Constitución. Como podemos ver en la imagen, representantes de diferentes partidos políticos. Tenemos a Gabriel Cisneros de la UCD, a Miquel Roca de los nacionalistas del Partido Democrático por Cataluña, a Pérez Llorca de la UCD, también partido de Adolfo Suárez, partido en el gobierno, Miguel Herrero del mismo partido de la UCD, del Partido Comunista España Jordi Soler, y Alianza Popular, Manuel Fraga, y del Partido Socialista Obrero Español, Gregorio Peces Barba. Estos 7 padres de la Constitución se encargaron de la redacción de una ponencia en la que posteriormente se fue aprobada en octubre de 1978 por el Congreso, por las Cortes, y posteriormente refrendada por los españoles en el referéndum del 6 de diciembre del 78, firmada por el monarca Juan Carlos I y publicada en el BOE, es decir, tiene efecto desde el 29 de diciembre de 1978. Podemos decir que la Constitución, según la RAE, es la ley fundamental de un Estado, la ley máxima, con rango superior al resto de las leyes y que define el régimen con los derechos y las libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. El resto de las leyes españolas derivan de la Constitución del 78, que marca el ordenamiento jurídico español. En el preámbulo, la Constitución nos indica que esta ley garantiza la convivencia democrática de acuerdo a unas leyes conforme a un orden económico y social justo, consolida un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, protege a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, promueve el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida y establece una sociedad democrática y avanzada, además de fortalecer las relaciones pacíficas y cooperación entre los pueblos de la tierra, ¿vale? Ya en el artículo primero se nos indica la forma del Estado español, que es una monarquía parlamentaria que es hereditaria a la familia de los Borbones y que prima la primogenitura y sobre todo al hijo varón.
España se constituye por el artículo 1.1 como un Estado social y democrático de derecho, que promueve la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y además indica otro de los principios fundamentales, la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, de donde emanan los poderes del Estado. Ya en el artículo 2 podemos ver que España es indisoluble, aunque reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades. En España hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Ya en artículos posteriores, pues bueno, podemos ver en la imagen las comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla. Este reconocimiento de las autonomías, además, en la Constitución española viene esa posibilidad de autogobierno por la vía rápida, en el artículo 143, establecimiento de comunidades históricas como son País Vasco, como fueron también Cataluña, Galicia o Andalucía, y una vía lenta que es el artículo 151, ¿de acuerdo? España, por lo tanto, es un país autonómico, de autonomías. Y en el artículo 3 podemos hablar que el castellano es la lengua oficial, existiendo otras lenguas cooficiales, como son el gallego, el vasco o el catalán, ¿de acuerdo?, que están reconocidas dentro de la Constitución y protegidas por la misma. Prosiguiendo, en cuanto a las características, también es el reconocimiento de la pluralidad de partidos que representan las diferentes ideologías. Aquí tenemos los partidos más representativos actualmente en España. En el artículo 7 podemos hablar también que se reconocen los agentes sociales, es decir, los sindicatos, los representantes de los trabajadores y los representantes empresariales, como podemos aquí CEPIME o COE, por ejemplo. Y como sindicatos más importantes tenemos UGT, tenemos comisiones, CGT, CSIC, el sindicato de los funcionarios, o CNT. Tenemos aquí diferentes sindicatos que están reconocidos la libertad sindical. En posteriores artículos podemos ver que también la Constitución garantiza la igualdad ante la ley, sin ningún tipo de discriminación, ni por nacimiento, ni por raza, ni por sexo, ni por religión o cualquier tipo de opinión, circunstancia personal o social. También la Constitución, en este artículo 15, nos garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin poder ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes, y abolida la pena de muerte que sí estaba reconocida durante el franquismo. Más características fundamentales de la Constitución, pues el reconocimiento a diferentes derechos, como son el de reunión, de asociación, el de manifestación o el de propia imagen, y también el reconocimiento de todas las libertades, la libertad de expresión, libertad individual, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de conciencia, la libertad de educación, aparte de la manifestación de aconfesionalidad del Estado. No hay una religión oficial en el Estado español, reconociéndose como importante la religión católica. Y otro punto fundamental es la división de poderes en España. En España existe una división de poderes que se concentra en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo tenemos las Cortes Generales, que están divididas en el Congreso y en el Senado. El Congreso de los Diputados, que tiene un valor especial, un valor importante, y es la elección del jefe del Ejecutivo. Y además tiene el control del Poder Ejecutivo a través de la moción de censura y la moción de confianza que pueden hacer caer gobiernos. La moción de censura la plantea la oposición, tiene que ser por mayoría absoluta, y automáticamente quien plantea esa moción es elegido presidente de gobierno, mientras que la moción de confianza la presenta el presidente de gobierno y tiene que ser por mayoría, o puede ser por mayoría simple, ¿de acuerdo? El Senado es una cámara de representación autonómica. Además, en las Cortes Generales se aprueban las leyes y también, como hemos dicho, se controla al gobierno, y la sesión de control semanal en las Cortes, en el Congreso, suelen ser los miércoles. Mientras tanto, tenemos el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, que es el presidente del gobierno y sus ministros. El gobierno, por lo tanto, se encarga de ejecutar y gobernar en España. Aparte, tiene otra serie de funciones como iniciativas legislativas, como son los decretos ley, o, por ejemplo, judiciales, como la posibilidad del indulto.
Por último, tenemos el Poder Judicial, que lo forman los jueces y magistrados de los diferentes tribunales de justicia, y los más importantes son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que tiene como materia fundamental la defensa de los derechos y las libertades que se recogen dentro de la Constitución española. Por último, indicar que la Constitución española ha tenido dos grandes reformas, o dos pequeñas reformas, dos reformas en general. La primera, la del 28 de agosto de 1992, para incluir el Tratado de Maastricht, ¿vale? Es una modificación de la Constitución española para adecuarnos a las leyes comunitarias. Y por último, en 2011, el 27 de septiembre de 2011, con el establecimiento del techo de gasto, con la palabra estabilidad presupuestaria, que se incluye dentro del artículo 135 de la Constitución. Por último, indicar que esta Constitución española es una Constitución importante porque es una Constitución democrática que ha facilitado la transición desde el franquismo hasta la actualidad, hasta la democracia, una democracia consolidada dentro de organismos internacionales como la Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea, que garantiza los derechos y libertades de los españoles. Bueno, espero que con esto podáis repasar y queden claros bien los puntos fundamentales, así como los diferentes pasos que se dieron para la elaboración de la Constitución española.